es señal 100% fidedigna de que estén bien con su mamá. No. Se nota en otras áreas de la vida nuestra. Bien, ahora sí vamos a compartir pantalla. Y esta información se va a quedar. Y ya dije, si no terminamos, lo vemos. Ay, bueno, empecemos. Saber del otro es saber de mí. Aquí está otra figura del yin yang chino. Entonces, como es arriba es abajo, dice un principio del Kybalión. Y están comprobando cada vez que si el árbol es, la altura del árbol es la cantidad de raíces que tiene abajo. El genograma. Esto lo tomo de la señora Mercedes Navarro Nuño de la Rosa, enfermera del ESAD en Murcia, España. No es mío, todo es de ella. Bueno, mis comentarios, si es que voy a llegar a hacerlos, sí van a ser míos. Definición. El genograma es la representación gráfica de una constelación gestalt familiar multigeneracional, 3 generaciones, que por medio de símbolos permite recoger, registrar, relacionar y exponer categorías de información del sistema familiar en un momento determinado de su evolución y utilizarlo para la resolución de problemas. Aquí habla de 3 generaciones. A veces se puede tener información de más. 3 generaciones sería, disculpen que me ponga yo de burro, pero primero, en fin, soy yo, la hija, los padres y los abuelos. Esas son las 3 generaciones. ¿Qué nos permite ver? 1, proporciona una visión de la estructura familiar y sus interacciones a modo de fotografía. 2, bueno, aquí, la interpretación en forma horizontal, ciclo vital, y vertical a través de generaciones. Vertical, es decir, parados, son las 3 generaciones. Horizontal, vamos a estar viendo a los hermanos, o a los padres, o a los tíos, a los iguales. B, puede ayudar a los miembros de una familia a verse a sí mismos de una manera distinta. C, las personas están organizadas dentro del sistema familiar según generación, edad y sexo. D, el lugar que ocupe dentro de la estructura familiar puede influir en el funcionamiento, sus pautas de relación y el tipo de familia que forme en la siguiente generación. Recuerdo en alguna ocasión viendo el genograma dije, mira, aquí sale que vas a hacer, es como, ay no sé, leer el tarot, predecir lo que va a suceder después, porque, ay no sé, si el papá fue un bombero, el abuelo fue bombero, adivinen qué va a ser, probablemente ser bombero. Es un ejemplo, que se me está ocurriendo por bombero, no sé por qué. Por el fuego que no apagué y que sí, sigo secando el agua que se vertió con la taza de té que no me tomé porque ya no me la preparé una vez terminando la clase. Bueno, seguimos. O se pueden ver pautas de mira, aquí enviudaron todos jóvenes y se casaron todos en segundas nupcias o terceras. En fin, ¿qué nos permite ver? 2, la adaptación al ciclo vital. La familia atraviesa diferentes fases a lo largo de la vida. Cada nueva fase representa una amenaza potencial
para su organización y le va a requerir múltiples esfuerzos. ¿A qué se refiere esto? Nace un hijo, esa es una nueva fase. El hijo se va a estudiar fuera, esa es otra nueva fase. La hija se va a estudiar fuera, es otra fase. Los hijos se casan, esa es otra fase. Llegan los nietos, esa es otra fase. B. Implica conocer los cambios o crisis normativas a los que se está adaptando y la posibilidad del surgimiento de una asincronía en alguna de las etapas, es decir, que no fluya de manera, entre comillas, como debería ser, sin poder resolver su crisis, reorganizándose y siguiendo adelante. ¿Qué nos permite ver? 3. La transmisión de pautas familiares, esto lo dice Bowen. Las familias se repiten a sí mismas. En el genograma buscamos pautas de funcionamiento, relaciones y estructura que continúan o se alternan de una generación a otra. Ayuda a rastrear el flujo de ansiedad, esto lo dice el señor Carter, 1978, en el sistema familiar. A. Nivel horizontal. Surge de las tensiones actuales que pesan sobre la familia a medida que avanza a través del tiempo, soportando los cambios inevitables, las desgracias y transiciones en el ciclo de la vida de la familia. A nivel vertical, deriva de pautas de relación y funcionamiento que se transmiten históricamente de una generación a otra, en especial a través del proceso de triángulo emocional, que nos permite ver. 4. Los sucesos de la vida y el funcionamiento familiar. Se refiere a acontecimientos vitales estresantes que pueden estar causando crisis y disfunciones familiares. Situaciones recientes o pasadas de pérdidas, abandono, fallecimientos, separación, etc. Coincidencia y recurrencia de fechas, edades o acontecimientos significativos. Situaciones críticas que ocurren en una determinada época y entonces es posible descubrir tensiones en la historia familiar que las explican. Que nos permite ver 5. Las pautas vinculares, relaciones de distancia vincular, cercanía, distancia, conflicto, etc. Triángulos clave, Bowen. Bajo la tensión, dos personas tienden a atraer una tercera, estabilizando el sistema al formar coalición las dos. A eso se refiere con los triángulos claves. Papá y mamá están discutiendo, entonces introducen a la hija en la discusión. O abuelita y mamá están discutiendo e involucran a la nieta en la discusión. Entonces se forman coalición entre dos, el papá y la hija, o la mamá y la hija, o la abuelita y la nieta, o la mamá y la hija. Construcción de un genograma. Crear un genograma supone 3 niveles. 1. El trazado de la estructura familiar, el registro de la información sobre la familia y delineado de las relaciones familiares. Construcción de un genograma, trazado de la estructura familiar. La columna vertebral de un genograma es una descripción gráfica de cómo diferentes miembros de la familia están biológica y legalmente ligados entre sí de una generación a otra. La estructura familiar muestra diferentes miembros de la familia en relación los unos con los otros. Símbolos de género. Masculino, femenino. El masculino va a ser un cuadrado y femenino un círculo. Para aquellas personas que han visto libros del señor Hellinger, transcripciones de sus primeros talleres,
La forma en que señalaban los movimientos eran con los triángulos, con los cuadrados y los círculos y con una apertura, es decir, y la apertura era que señalaba hacia dónde estaban mirando los representantes. En los órdenes de la ayuda, reconocer lo que es. En sus primeros libros viene ese tipo de símbolos de género. Seguimos, continuamos. Símbolo de la persona índice. Si es hombre, se le va a señalar con el cuadrado. Si es mujer, con el círculo. La persona índice es de la cual se parte el genograma. Si yo lo estoy haciendo, disculpen, ya me dio frío en las piernas. Si yo lo estoy haciendo, yo como persona índice voy a tener este símbolo. Fechas de nacimiento y fallecimiento. Aquí está el nacimiento y este el círculo. Quiere decir que este hombre, aquí se pone la fecha, y esta mujer quiere decir que murió. Por ejemplo, nacimiento 1943 sería aquí y fallece en el 62. Construcción de un genograma. Trazado de la estructura familiar. En genogramas más extensos que se remontan más allá de 3 generaciones, las figuras en el pasado distante por lo general no se marcan ya que presumiblemente están muertas. Solo las muertes relevantes se indican en este tipo de genogramas. Símbolos para embarazo, aborto y parto de un feto muerto. Aquí está el embarazo. Aquí está el parto de un feto muerto. Quiere decir que el feto fue un niño o una niña. Cuando es un aborto espontáneo y cuando es un aborto inducido o provocado. Una X. Construcción de un genograma, trazado de la estructura familiar, conexiones. Matrimonio. Este hombre se casa con esta mujer en 1948. Hubo separaciones y divorcios. Bueno, el matrimonio fue en el 1922, la separación fue en el 1928, 6 años después, y el divorcio fue hasta después, 12, 13 años después, no más, 22 años después. M, matrimonio, S, separación, D, divorcio. Un hombre con varias esposas. Con esta, el matrimonio fue en 1952, el divorcio fue en 1959. Con la segunda, el matrimonio fue en 1960 y el divorcio fue en 1970. Y con la tercera, el matrimonio fue en 1980 y se divorció en el 83. 1983. En el primer matrimonio duró casado 4 años, en el segundo fue en el que duró más, 10 años, y en el tercero solo 3 años. Ahora, una mujer con varios maridos. Aquí está la mujer, aquí está, miren, veanla, al lado derecho y se pone el más antiguo al final. Aquí se casó en el 1940 y se divorció en 1947. Con el segundo se casó en 1950, 3 años después, y se divorció 2 años después, 1952. Y con el tercero se casa en 1955 y se divorcia 5 años después, en 1960. Yo no sé si estos datos son verídicos o no. La señora Mercedes los saca de otros libros. Y bueno, es para señalar cuando hay un hombre que tuvo varias esposas y una mujer con varios maridos, varios esposos. Construcción de un genograma.
Trazado de la estructura familiar, conexiones. Dos cónyuges que han tenido cada uno múltiples cónyuges. Aquí, vamos a ver. Él, aquí está, este está con ella. Pero él tuvo 2 matrimonios antes y ella tuvo 2 matrimonios después. ¿Vamos bien o voy muy rápido? Creo que vamos bien. Perfecto. Aquí está dicho que él se casaron en 1980, pero su primer matrimonio fue en 1965, se separó en el 66 y se divorció en 1967. Su segundo matrimonio fue en 1972 y el divorcio fue en 1977. Y con la tercera se casó en 1980 y siguen juntos. Ya tienen 42 años juntos. Y ella con el primero se casó en 1900. Aquí pusieron al más reciente primero, miren. Es decir, perdón, no más al más reciente, al más lejano, el matrimonio en 1973 y la separación en 1975 y el divorcio en 1976. Y con el segundo se casa en el 1977, se divorcia en 1978, perdón, se separa en el 78 y se divorcia en el 79. No sé si fue un error aquí, no lo sé, pero difiere de cómo está aquí, donde la más antigua es primero y luego la más reciente y en medio con la que está. Y en el caso de ella ponen al más antiguo primero, después al segundo y yo creo que no se fijaron en ese detalle. Bueno, segundas nupcias donde cada cónyuge tuvo varios consortes. Vamos a ver. Aquí están otra vez ellos dos, 1980. Y vuelven a poner a los mismos. Pero miren, aquí ella, en este caso sería la segunda, con la que se casó en 1972. Ella tuvo antes de 1973 al 77 alguien y luego en 1984 también tuvo a alguien después de él. Y lo mismo pasa acá, sería con el primero con el que estuvo. Ella solo, está ella, que dice 1984 aquí, parece ser que ellos dos se quedaron juntos. Él ya no se ve que tenga otra novia, otra esposa, otro consorte. Construcción de un genograma, trazado de la estructura familiar, conexiones. Pareja no casada. Se conocieron en 1981, es decir, las líneas están pausadas. Orden de nacimiento. De mayor a menor. Aquí está el papá, aquí está la mamá, aquí está el hijo mayor, la segunda hija y la tercera hija. Solo tuvieron a un hombre y 3 mujeres. ¿Y por qué se pone el mayor al lado izquierdo? Porque así es como leemos, es decir, leemos de izquierda a derecha. Por eso. Construcción de un genograma. Trazado de la estructura familiar, conexiones. Aquí, hijos adoptivos. Sí, disigóticos. Estos serían los gemelos fraternos. Homocigóticos. ¿Cuáles son los que ay, se me fue el nombre.
Esto quiere decir que se parecen, que estuvieron en la misma bolsa, pues. Ay, se me fue la palabra, disculpen. Pero bueno, estos son gemelos Mellizo. mellizos que se parecen y disigóticos que no se parecen, ¿sí? Que estuvieron en diferentes bolsas. Gracias. La familia nuclear de Freud. Aquí, recuerden, la persona índice en doble, en este caso doble cuadrado. Si hubiera sido la señora Marta, ella hubiera estado en doble círculo. Bien, aquí está. El señor Freud nace en 1856. Nació 100 años antes que yo. O yo nací 100 años después que él. Y muere en 1939. Sigmund. Y la señora Marta, su esposa, nace en 1861 y muere en 1951. Dura 100 años, no, 90 años esta señora. Él muere más joven. Y tuvieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos, de los cuales la mayor es mujer, luego 3 varones, después 2 mujeres. El primero nació en 1987. No nos pusieron la fecha de matrimonio aquí. Y murió en 1978. Martín, ella se llamó Matilde. Martín nació en 1989, 2 años después, y murió en 1967. 2 años después, 1891, nace Oliver y muere en 1969. 1 año después nace Ernest, 1892, y muere en 1970. Sophie nace 1 año después, 1893, y muere en 1920. Muere muy joven ella, de 27 años. Y Ana Freud, 1895, nace 2 años después de Sophie y muere en 1982. Ana Freud, bueno, lo vamos a ver más adelante, con el trazado, lo vamos a ver. Pero Ana fue la única que siguió a su padre en el psicoanálisis. Construcción de un genograma, trazado de la estructura familiar, conexiones. Las líneas de puntos se utilizan para encerrar a los miembros de la familia que viven en el lugar inmediato. Este genograma se hizo en 1981 y estos son los que viven todavía bajo el mismo techo. El papá, la mamá, el hijo mayor y las 3 hijas o las 3 hermanas. La fecha en el extremo inferior derecho, es decir, aquí 1981, corresponde al año que se tomó ese genograma, que se hizo ese genograma. Cuando elegimos una fecha en la vida de una persona, el resto de la información, las muertes, edades y sucesos importantes se calculan en relación con dicha fecha. Es decir, si en 1981 este joven tenía 18 años, en 1981 esta joven qué edad tenía y así sucesivamente. Por lo tanto, resulta útil colocar la edad de cada persona dentro de su figura. Papás de Sigmund Freud y de Marta Bernays. Maestra, Señora. ¿usted podría explicar la anterior? Es que me quedé como que no entendí bien esa parte sobre la edad, que hay que, la anterior, si la podría repetir, Sí, maestra. claro, permítame. Permítame, aquí voy a... ya le expliqué, miren, no viene nada. Aquí, la fecha en la que se hizo este genograma
fue en 1981. Entonces, si yo lo hago el mío ahora en el 2022 y yo tengo 66 años, todas las demás personas las voy a hacer conforme al 2022. Entonces, mi padre ya murió en el 2009, va a tener 2009, 10, 11 años, 12 años. ¿Cuántos años son? Ayúdenme. 2009 para 2022. Bueno, por lo visto Son 13 años. 13 años. Bueno, entonces 13 años va a decir que en 2022 mi padre tiene 13 años de muerto y mi madre tiene 7 y mi hermana tiene 1, por ejemplo. Entonces, esta fecha va a marcar el cómo vea yo a los demás es a partir de mi edad como persona índice. Habría que empezar a hacerlo, Maureen, y de hecho esto pienso, no sé si tenga que, bueno, vamos a terminarlo y lo van a poder repasar y estudiar. De hecho, lo pueden encontrar en especial en SlideNet, en Google. Lo que hice yo fue amplificarlo y poder presentarlo yo. ¿Te quedó claro, Maureen? Sí, gracias, maestra. Muy amable, me quedó claro. Gracias. Papás de Sigmund Freud y de Martha Bernays. Creo que por eso no podía pronunciar el nombre, para que Maureen dijera, le voy a preguntar. Bien, no se ven bien las fechas porque esta es copia del original, no es el original. 1815 y muere en 1896 Jacob, el papá del señor Freud, Jacob, y la mamá Amalia, que fue, ¿se recuerdan cuando se tienen diferentes parejas? Aquí él estuvo, aquí las presentan de otra manera. ¿Se fijan? Pusieron a las dos primeras porque tienen hijos, tuvo hijos. En este caso, solo tuvo hijos con Sally, que tuvo a Emanuel y a Philippe. Con Rebeca no tuvo hijos y con Amalia tuvo al señor Sigmund Freud, a Julius, a Ana, a Rosa, a Marie, Delphi, Paola, Alexander. Y aquí no mencionan si ellas murieron y por eso él se vuelve a casar con ella, que también es muy común que eso suceda. Matrimonio 1932, matrimonio 1951, matrimonio 1955. 1800, importante, porque pareciera que estoy diciendo 1955, no, 1855. Y el señor Sigmund Freud nace en 1856. Ahora, se fijan, este fue elaborado en 1896. Entonces el señor Freud tiene 40 años en este genograma. Y Marta en 1996 tenía 35 años. Y todos estaban vivos en 1896, excepto Sally y Rebecca. Porque no sé si, en fin, como fueron parejas anteriores del papá de Sigmund Freud, entonces no ponen las fechas. Pero aquí estos hermanos de Sigmund, el mayor tiene 63, cuando Sigmund tiene 40 y el segundo tiene 60. Aquí Julius murió en el mismo año en el que nació,
probablemente vivió meses. En 1896, Ana estaba viva, Rosa estaba viva. Uy, tengo que ir por ¿cómo se dice? Perdón, la conexión, el cable, porque ya me avisó que se está quedando sin electricidad. Voy. Decía que duraba 3 horas más y según yo en la pausa la iba a conectar y se me olvidó. Pero es solo estar atentos a los cambios. Bajo la intensidad de la luz de la portátil. Entonces me doy por enterada que necesita conectarse a la fuente. Por cierto, hay un chiste. Se los cuento al final. Bien, regresemos. Ahora sí, Maureen, queda más claro la fecha, el año índice aquí. Súper claro, maestra, ahora sí ya que estaba, no le había captado la fecha del año índice, pero ya ahora sí me quedó claro. Todavía más claro. Bien. Entonces, cuando el señor Sigmund Freud, tiene 40 años, su primera hija tiene 9, el segundo hijo tiene 7, el tercero tiene 5, el cuarto tiene 4, la quinta tiene 3 y Ana 1 año. Quiere decir que la señora Marta, la mamá de Ana, tenía 34 años cuando nació Ana. Ahora, ¿recuerdan que las líneas que subrayan a la familia que viven juntos? Aquí están. Es decir, en esas edades todos vivían juntos. Y además, una hermana de Marta. Uy, ya terminó la clase. Ya no puedo decir más. No es cierto. Me encanta. Me encanta cuando digo ya se terminó y vamos a continuar. Bueno, aquí está, este es otro, todos viven bajo el mismo techo. Y está viviendo una tía de los hijos de Freud o una cuñada, una hermana política que se llama Mina. Marta tiene 35 años y Mina en 1896 tenía 28 años. Y aquí están el papá y la mamá de Marta, la esposa de Sigmund Freud. Y el matrimonio fue en 1886. Bien, ya estamos por terminar, ya quedan pocas filminas. Construcción de un genograma, registro de la información familiar. Ay, ok. Bueno, quedan 5 minutos. Información demográfica. La información demográfica incluye edades, fechas de nacimiento, muertes, situaciones, ocupaciones y nivel de educación. Información sobre el funcionamiento. La información funcional incluye datos más o menos objetivos sobre el funcionamiento médico, emocional y del comportamiento de los distintos miembros de la familia. Los signos objetivos como ausentismos en el trabajo o pautas de alcoholismo pueden ser indicaciones más útiles sobre el funcionamiento de una persona que vagos informes sobre los problemas de los diferentes miembros de la familia. También debe incluir signos de funcionamiento de mucho éxito. Sucesos familiares críticos.
Los sucesos familiares críticos incluyen transiciones importantes, cambios de relaciones, migraciones, fracasos y éxitos. Estos dan un sentido de continuidad histórica de la familia. Los hechos críticos de la vida están registrados en el margen del genograma o, si fuera necesario, en una hoja por separado. Aquí está la familia de Freud con información demográfica, funcional y crítica. Vamos a ver, aquí está Jacob, aquí está el papá de Jacob y la mamá de Jacob. Y dice que es comerciante de lanas. Y aquí una palabra que no entendí. Comerciante, emigró a Inglaterra. Aquí está Emanuel, que el hermano mayor de Sigmund, comerciante, y el otro hermano también emigró a Inglaterra. En 1860, Jacob traslada a la familia a Viena, que es donde nace Sigmund Freud. Recuerden que ya para entonces estaba casado con Amalia, el señor Jacob. En 1895 nace Anna Freud, la última hija. En 1896, Mina, la hermana de la esposa de Freud, se muda a vivir con ellos. En 1896 muere Jacob, el padre de Freud, a la edad que él tiene, si nació en el 56, tiene 40 años cuando muere su papá. En 1900 se publica La interpretación de los sueños. No sé si es el primer libro del señor Freud. Freud, aquí dice doctor en medicina, comienza el psicoanálisis en Viena. Uy, pensé que lo había apagado y no. Bueno, es que nos queda un minuto de vida. En un minuto vamos a entender todo esto. Muy bien. Entonces acá está Marta, que es ama de casa en Viena. Dice aquí que tiene a la edad de 44 años, tenía jaquecas. Y para entonces Ana ya tenía 5 años. Aquí está la fecha índice, 1900. Y entonces todas las edades ya están en relación a 1900. De las personas que están vivas. Las personas que ya murieron ya tienen esta X, ¿recuerdan? Bien. Construcción de un genograma de alineación de las relaciones familiares. El tercer nivel comprende el trazado de las relaciones entre los miembros de una familia. Dichas caracterizaciones están basadas en el informe de los miembros de la familia y en observaciones directas. Se utilizan distintos tipos de líneas para simbolizar los diferentes tipos de relaciones entre dos miembros de la familia. Líneas de relación, muy unidos o fusionados, líneas continuas, 3. Fusionados y conflictivos, están las 3 líneas y los picos. Unidos, 2 líneas paralelas, distantes, líneas entrecortadas, apartados o separados, definitivamente hay un abismo entre ellos. Pobre o conflictivo, solamente las montañas. Ahora lo vamos a ver en acción esto. La familia de Freud, pautas vinculares. Recuerden, 2 líneas significa unidos. Entre cortados, distantes. Fusionados. Aquí tenemos a Sigmund Freud con su mamá muy fusionado y Sigmund con su hija Ana muy fusionados. Y está unido con la hermana política, con la cuñada. Ahora, Marta está unida con su hermana y con su hermano. Y bueno, solo una línea donde son los papás de los hijos. Y aquí vean que cómo está conflictiva con Eli, hermano de Marta. Y Marta unido con su hermano. Y aquí está Sigmund con su propia hermana, conflictivo.
con la que le sigue. Y sin embargo, nombra a su última hija, le pone el nombre de la segunda, perdón, de la tercera hermana, porque Julius, recordemos que nació y murió en el mismo año. La familia de Freud, pautas vinculares. ¿Está claro? Bien. Sí, maestra. Bibliografía, aquí Sí, está. maestra. Gracias, ahí está. Goldrick y Gerson, 1987, Genogramas en la evaluación familiar, Barcelona, editorial Gedisa. María Luisa Velasco, J.F. Julián Sinibaldi, Manejo del enfermo crónico y su familia. Sistemas, historias y creencias, México, editorial El Manual Moderno. Diseño y acomodo, Mercedes Navarro Nuño de la Rosa. Y ahí, recuerden que les dije que lo saqué de Slide Player. Ahí está la página. Y aquí está otra manera de hacer un genograma. Aquí estamos nosotras, cualquiera de nosotras. Aquí papá, aquí mamá, aquí están los padres. Enseguida, abajo de los padres, los abuelos paternos, perdón, maternos. Acá los paternos y los bisabuelos del lado paterno, los bisabuelos del lado materno. Nos ayuda el color rosa y azul, ¿eh? Es como lo pude identificar. Y los tatarabuelos. Y esto fue gracias a la colaboración de www.entrepersonas.com, terapia y bienestar.net, net, @gmail.com. Lo saqué de Google. Bueno, no nos tardamos mucho. La información se va a subir a la brevedad. Antes de que, no, vamos a darnos unos días para que se suba y ustedes puedan consultarlo y vayan elaborando su propio genograma. Dudas, preguntas, comentarios. Abro cámara. Maestra, yo tenía una duda, es que yo estaba construyendo el mío, pero a mí a veces me pasa que, digamos, tengo, obviamente, en el árbol, hay personas que se casaron, o sea, que no se casaron con el papá de los, digamos, por ejemplo, mi abuelo materno, él, eh, la mamá de él tiene, digamos, él tiene el apellido de su mamá materna, ¿verdad? Molina. Entonces, él no se casó con el papá. El papá de él es realmente mi tatarabuelo biológico, pero tengo otro tatarabuelo. Digamos, ese apellido no es el de nosotros. Nosotros seríamos Bonilla, es decir, sí. Entonces, ese abuelo biológico, en qué espacio lo pongo? Porque realmente ese sería como digamos, las fechas y todo importantes serían las de él, ¿cierto? Ahí pondría también, digamos, el matrimonio y todo, pero a él también tengo que darle un lugar en ese árbol. Bueno, Entonces, es el biológico, ¿correcto? ok, sí. Perfecto. Más que el afectivo. Ok, sí, Bueno, es el que afectivo es importante. sí, del afectivo vinieron, digamos, y mi mamá, por ejemplo. Bueno, a ver, ¿cómo que es del afectivo? Entonces no es el afectivo, porque es el papá de tu Bueno, no, no, mamá. exacto, exacto. Mi abuelo materno está bien, él está bien. Él todo bien porque se casó con mi abuelita, tuvieron a mi mamá y eso. El siguiente es el papá de él, o sea, mi tatarabuelo biológico. Yo tengo espacio para él y para el afectivo. El que tengo que darle espacio es al biológico, ¿cierto? Aunque no Bueno, estuvieron es casados. que no importa, es que el biológico es gracias al padre o la madre biológica que yo nací, aunque, bueno, no fue mi caso, pero aunque lo dieron en adopción.
Pero Ok. Nada más sí dar tienes, como el padre, o sea, el espacio para el biológico, que ese es el más importante. Es que tenía como esa duda porque varias veces se me repite en el árbol eso, que no se llamaban como hijos naturales, ¿verdad? Entonces trasladaban el apellido de la mamá y no se sabía ujú, quién era el papá. ujú. Bueno, voy a abrir otra vez la presentación para para que veamos solo una filmina. Aquí está. Un poco para que veas otra vez. Tendrías que hacer algo así similar, Maureen, Ujú. donde el nombre de tu abuelo y tu abuela, no sé si los pones Ajá. juntos, y si tu abuela tuvo otro hombre que lo vimos más adelante. Vamos a ver. Eh, uy, me fui muy adelante, demasiado. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí, mira, aquí está Ok. señalado como el, eh, el hombre que tuvo varias mujeres. Aquí está el hombre con esta que se casa en 1955, con esta se casa en 1960, con esta se casa en 1980. Bueno, tú no vas a poner se casaron, simplemente unión. Pero, Y aquí unión. habría que poner la U de unión, ¿sí? Ok, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, ya entendí esa parte. Ujú. Perfecto, O maestra, que muchísimas sería gracias. tu abuela, o tu abuela con diferentes hombres. Ujú. No sé cuál es el caso. Y más Sería más bien, adelante, ujú, exacto, ya sería poner esa línea del ujú, abuelo más bien con diferentes mujeres ujú, y ahí nacería mi abuelo. Entonces, aquí, súper bien. Ujú. ujú, sí. Perfecto. Aquí ellos dos serían tus bisabuelos y Ujú, de ellos nace tu abuelo y tu abuelo con otro, ¿sí? ujú, exactamente. Muchísimas gracias, maestra. Ujú, Excelente. Gracias. claro, y aquí está solo la familia de ellos, que podrías hacer nada más a tu abuelo con tu abuela y los hijos que ellos tienen. O como menciona aquí, mira, aquí está Jacob con estas mujeres. Con la primera tuvo 2 hijos, con la segunda parece que no tuvo hijos, y con la tercera viene a tener 2, 4, 6, 8 hijos, entre ellos el señor Simón Flores. ¿Sí? Ahora sí quedó más claro, ¿verdad? Excelente. Excelente, maestra. Muchísimas gracias. Ujú. Gracias. Bien, sí, bueno, pues elabórenlos y vamos respondiendo dudas sobre la marcha, como en este caso, como en este caso con Maureen, que ya empezó a hacerlo y sacó dudas. Y se va a subir esto a YouTube para que lo vean, y si no, lo pueden buscar con esta señora en SlideShare. ¿De acuerdo? Muy Gracias, bien. sí. Muy bien, entonces hasta la vista. El miércoles hay clase 3 y 4 si gustan participar, y si no, todo bien.